Buenas tardes, doctor Mite. El día de hoy vamos a hablar sobre el Score Mama. Siguiente. La estrategia de alarma materna se fundamenta en experiencias exitosas en otros países, las cuales incluyen tres actividades estratégicas: la captación oportuna, la estandarización de la atención a pacientes y la mejora de la gestión de la atención a gestantes. Una complicación obstétrica es poco frecuente, pero potencialmente devastadora, no solamente para el binomio madre-hijo, sino también tanto para la familia como para los profesionales de la salud y responsables del cuidado. En su forma más extrema, las complicaciones obstétricas pueden conducir tanto a la muerte de la mujer, a la muerte del niño durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Existen varios factores que se asocian a las complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, y esos aquí pueden darse a condiciones maternas directas, indirectas o incidentales. Incluyen dos actividades estratégicas, las cuales van a ser la identificación oportuna, que se va a realizar mediante la incorporación del Score Mama, como una herramienta complementaria a la identificación oportuna de los factores de riesgo obstétricos, y por otro lado, la obtención de la calidad a pacientes con morbilidad y referencia oportuna, las cuales van a incluir tanto la elaboración y la activación de claves obstétricas y kits de emergencia obstétricos de las tres principales causas relacionadas con la muerte materna. Siguiente. En base a los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor de 830 mujeres por causas relacionadas al embarazo y al parto. La mayoría de estas causas pueden ser evitables y prevenibles. En el 2003, 289.000 mujeres a nivel mundial murieron por causas obstétricas, ya sea en el embarazo, en el parto o en el posparto. En el 2004, el Ecuador notificó alrededor de 166 muertes maternas, entre las cuales las principales causas de muertes maternas incluían hemorragia, sepsis y enfermedades hipertensivas del embarazo, abarcando así casi alrededor del 60% de los casos. A partir del año 2014 se inició la vigilancia y el registro de la mortalidad materna tardía. Y en el año 2015 hubo alrededor de 150 muertes maternas, de las cuales por causas directas se registra un 80.67%, entre las cuales se presenta como mayor porcentaje los trastornos hipertensivos, con un 31.11%, las hemorragias postpartos con un 12% y sepsis con un 12%. Siguiente. En cuanto a los objetivos, tenemos que el objetivo principal es evitar las muertes maternas mediante la identificación oportuna del riesgo materno, el traslado inmediato y el manejo oportuno y de la calidad. También es importante identificar oportunamente a una mujer en el embarazo, en el parto y en el puerperio, y identificar cuáles son los riesgos obstétricos que ésta tiene. Mejorar el manejo oportuno para poder así prevenir la muerte materno-fetal y también mejorar la gestión de respuesta inmediata. Siguiente. ¿Qué es el Score Mama? El Score Mama es una herramienta de puntuación de signos vitales para el reconocimiento y respuesta temprana del deterioro de los signos clínicos y fisiológicos, la cual va a ser orientada a identificar tempranamente las patologías obstétricas, teniendo principalmente relevancia en el primer nivel de atención de salud, permitiendo así una toma de decisiones oportunas. Las puntuaciones van entre 0, el cual va a ser un estado normal, y 3 como un máximo riesgo. El objetivo principal de realizar el Score Mama es clasificar la gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para una correcta toma de decisiones, mediante el uso de una herramienta objetiva. Siguiente. Aquí tenemos una tabla en la cual vamos a ver si realizamos una Score Mama y obtenemos una puntuación de 1,
tenemos que aplicar el score mama cada 4 horas. Mientras que si tenemos una puntuación de 2 a 4, tenemos que aplicar el score mama cada hora. Y si tenemos un puntaje mayor a 5, hay que registrar cada 30 minutos. Siguiente. Los parámetros que se van a evaluar en el score mama, tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, el nivel de conciencia y la proteinuria. Siguiente. Como ya mencioné, cada signo vital va a tener una puntuación asignada que va a ir desde 0 a 3 a la izquierda y a la derecha respectivamente. Dependiendo de la variabilidad de los signos vitales que se van a registrar, se les va a asignar un puntaje altamente sensible, para poder así detectar a tiempo las gestantes o mujeres postpartos que tengan un riesgo elevado de mortalidad. La suma de todos estos puntos se va a registrar en la columna lateral derecha, como se ve en imagen, la misma que nos va a facilitar el conteo y para poder ver qué tipo de acción vamos a tener. Siguiente. Tenemos un ejemplo aquí, una mujer gestante de 20 años de edad con 34 semanas de gestación, con los siguientes signos vitales. La frecuencia cardíaca, tenemos un valor de 105, en el cual tenemos que nos va a dar una puntuación de 1. La frecuencia respiratoria de 18, tenemos un score de 0, la presión arterial de 140 con un score de 2, y 80, la diastólica con un puntaje de 0. La temperatura 36.5, que nos va a un score de 0, la proteína negativo 0, el estado de alerta 0, y la saturación de oxígeno 96, 0. Teniendo así un puntaje de 3, que de acuerdo a la tabla tenemos que realizar y aplicar el score mama cada hora. Siguiente. Siguiente. Claves obstétricas. Las claves obstétricas son un sistema de roles y funciones que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. Este sistema de respuesta rápido, también denominado SRR o claves obstétricas, está conformado por profesionales de salud que están capacitados en estas claves, que en accionar coordinado buscando como objetivo principal prevenir la muerte materna. Tenemos 3 tipos de claves maternas. La clave roja, la cual va a estar guiada para el manejo de las hemorragias obstétricas. La clave azul, para el manejo de los trastornos hipertensivos severos obstétricos. Y por último, la clave amarilla, para el manejo de sepsis o choque séptico obstétrico. Para la implementación de las claves, es importante primero acordar un sistema de activación. Para ello, todo establecimiento de salud a nivel nacional deberá asegurar a todos los profesionales del establecimiento de salud que cuenten con una capacitación previa a su implementación para que puedan realizar una respuesta inmediata. También es importante proveer y verificar si el establecimiento de salud posee todos los dispositivos necesarios, médicos y medicamentos, para poder conformar los kits de emergencia obstétrica. Siguiente. ¿Puedes retroceder un ratito? Sí. Bien. Es importante tener en cuenta que el equipo que se va a dividir en niveles. En el primer nivel de atención es importante que para la activación de la clave constemos con 2 personas. Y para el segundo y tercer nivel de atención tenemos que tener un promedio de 2 a 4 personas. Cada miembro del equipo tendrá funciones específicas y se los va a asignar como un coordinador o coordinadora, un asistente, el asistente número 1, un asistente número 2 y el circulante. Siguiente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la clave roja. La activación la va a realizar la primera persona
del sistema de salud que tenga contacto con la paciente que presenta un sangrado. La activación de la clave roja puede ocurrir en el servicio de emergencias, en los pasillos, en quirófanos, e incluso en sala de labor de parto o sala postparto. La secuencia de la clave roja se va a basar en 4 niveles y el equipo de respuesta ante la activación de la clave van a ser el coordinador, el asistente 1 y 2 y también el circulante. El coordinador va a estar encargado de organizar al equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante. Va a definir las conductas a seguir, va a determinar con la información de los signos vitales y el score MAMA el grado de choque en el que se encuentra la paciente y su evolución, en el tiempo de reanimación y en el reemplazo de volumen. Va a tomar la decisión del traslado o de asumir el caso de acuerdo a la causa y capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Va a ordenar la administración de fluidos, hemocomponentes, va a evacuar vejiga previa antisepsia y colocar el catéter urinario para la medición discreta urinaria. Tiene que brindar la información requerida a los familiares o acompañantes a través del circulante y evaluar los parámetros de respuesta. Mientras que el asistente tiene que explicar brevemente los procedimientos a seguir, brindar confianza a la paciente, verificar la permeabilidad de la vía aérea, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y registrar en un formulario que es el 005. Tiene que suministrar el oxígeno suplementario, registrar los eventos con tiempos en la historia clínica, reevaluar el estado de choque luego de la infusión de líquidos, colaborar con el coordinador en la realización de los procedimientos. Hay que cubrir a la paciente para evitar la hipotermia, tiene que verificar que la paciente esté en posición con desviación uterina a la izquierda. El asistente 2 tiene que abrir el kit rojo, tiene que garantizar el acceso de 2 vías venosas con catéter número 16 o 18, tiene que tomar las muestras sanguíneas en los 3 tubos, el de tapa roja, lila y celeste, según la disponibilidad. Tiene que administrar los líquidos, los hemocomponentes y medicamentos ordenados por el coordinador del equipo. Tiene que colaborar con dicho coordinador en la realización de procedimientos y realizar la prueba de coagulación junto a la cama. Mientras que el circulante tiene que activar el servicio de laboratorio y medicina transfuncional, según la disponibilidad, tiene que marcar los tubos de las muestras sanguíneas y realizar las órdenes de laboratorio. También debe garantizar que las muestras lleguen al laboratorio y que se realice el procesamiento. Debe llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo, asistir al coordinador del equipo en un procedimiento, establecer contacto con la familia de la paciente para mantenerla informada, activar la red para la referencia si el establecimiento de salud no tiene la capacidad resolutiva del caso, y llenar el formulario 053 para transferencia si el caso lo amerita. El kit de la clave roja está compuesto por una bolsa para el drenaje urinario de adulto, una bolsa retrosacal, una cánula nasal de oxígeno, catéter intravenoso, catéter urinario uretral, condón masculino, equipo de sutura de cuello uterino, equipo de venoclisis. También dentro del material de laboratorio deben estar incluidos los tubos para extracción de sangre de etapa celeste, lila y roja. Los formularios, los algoritmos con código rojo, marcador, pedidos de laboratorio y pedidos de sangre. Y los medicamentos que incluye es el cloruro de sodio, combinaciones de lactato de Ringer, metilercometrina, misoprostol y oxitocina. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de la clave azul. Siguiente. Bueno, la clave azul se trata de una estrategia, lo cual es empleada en centros de salud o establecimientos de primer, segundo y tercer nivel. Esta clave lo que nos permite es manejar los trastornos hipertensivos en el embarazo.
Este protocolo consta de diversas acciones, las cuales son las siguientes. Primero, identificamos a la paciente con signos de gravedad. Segundo, tenemos que evaluar si la paciente está convulsionando, y para lo cual debemos emplear las medidas de protección y permeabilidad de la vía aérea. En tercer lugar, vamos a hacer el examen físico completo, lo cual tiene que incluir los signos vitales, sobre todo la presión arterial, porque esto es lo que va a estar más afectado en estas embarazadas. Siguiendo, vamos a tener la evaluación de la vitalidad fetal. Vamos a hacer la auscultación y Doppler fetal, si el centro de salud lo dispone. En sexto lugar, aseguramos la vía aérea proporcionando oxígeno, si la paciente lo requiere. En séptimo lugar, aseguramos los accesos venosos con el catéter, número 16, número 18 o número 20. En octavo paso, colocamos el catéter urinario con bolsa de recolección. En el paso número 9 vamos a iniciar la impregnación con sulfato de magnesio. En casos de preeclampsia vamos a administrar 4 gramos por vía intravenosa en 20 minutos, y en casos de eclampsia son 6 gramos por vía intravenosa en 20 minutos. Por otro lado, ¿cuál va a ser el mantenimiento del sulfato de magnesio? En el caso de las preeclámpticas es 1 gramo por hora en infusión continua, mientras que en la eclampsia son 2 gramos por hora también en infusión continua. Si estamos ante un caso de toxicidad por sulfato de magnesio, el antídoto correspondiente sería el gluconato del calcio al 10%, lo damos en 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos. Posteriormente vamos a iniciar la terapia antihipertensiva, si la presión arterial diastólica es mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Para la terapia vamos a hacer uso del nifedipino y la hidralazina. El nifedipino lo vamos a dar en 10 miligramos por vía oral cada 20 o 30 minutos según la respuesta del paciente, mientras que la hidralazina vamos a dar 5 miligramos intravenosa. Pero si la presión arterial diastólica no disminuye, continuamos las dosis de 5 a 10 miligramos cada 20 o 30 minutos en bolos. En caso de estar ante convulsiones recurrentes, vamos a adicionar un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio en 20 minutos. Y si posterior al bolo pesen las convulsiones, una alternativa podría ser el diazepam, la cual vamos a darlo de 5 a 10 miligramos intravenosos cada 5 a 10 minutos a una velocidad de 5 miligramos por minuto, y la dosis máxima puede ser de 30 miligramos. Posteriormente vamos a inducir la maduración fetal en el embarazo durante las 24 y 34 semanas. Luego vamos a evaluar a la paciente cada 15 minutos, controlando sus signos vitales, la saturación de oxígeno, controlar la diuresis y también administrar oxígeno si lo requiere. Por último, también tenemos que evaluar los exámenes de laboratorio para descartar o diagnosticar un síndrome de HELLP y también para valorar el bienestar fetal, considerando la finalización de la gestación. Ahora, en este protocolo van a intervenir diversos expertos. Esto va a estar conformado por un coordinador, 2 asistentes y un circulante. El coordinador tiene la función de organizar el equipo y verificar las funciones de los asistentes y el circulante. Tiene que definir las conductas a seguir, dependiendo de la evolución clínica de la paciente. También debe evaluar el estado de la paciente con la información de los signos vitales y del score MAMA, valorar los criterios de severidad, valorar el bienestar fetal, tomar la decisión de traslado o asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Tiene que ordenar la aplicación de los medicamentos y fluidos y brindar la información necesaria a los familiares o acompañantes a través del circulante. También tiene que valorar los signos de toxicidad por la administración de los medicamentos. El asistente 1 se va a encargar de explicar brevemente a los pacientes los procedimientos a seguir y brindarle confianza. Va a permeabilizar la vía aérea con elevación del mentón en casos de pacientes con alteración del nivel de la conciencia, realizar la maniobra de la elevación del mentón, los dedos en la mano se coloca bajo la mandíbula, y que van a jalar un poco hacia arriba el mentón y hacia adelante. El pulgar de la misma mano baja el labio inferior para abrir la boca. No se debe extender el cuello. Va a encargarse de suministrar oxígeno suplementario para conseguir una saturación mayor al 90%. Va a evaluar el estado de la paciente luego de la administración de los medicamentos.
Va a colaborar con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos, va a cubrir a la paciente para evitar la hipotermia, tiene que verificar a la paciente que esté en una posición en desviación uterina a la izquierda, y tiene que registrar también la historia clínica con los eventos sucedidos. El asistente 2 se va a encargar de abrir el kit azul. Este tiene que tomar la presión arterial, todos los signos vitales, además de monitorizar la eliminación urinaria y calcular el score MAMA. Tiene que garantizar el acceso de 2 vías venosas con el catéter 16, 18 o 20. Debe tomar muestras sanguíneas en los 3 tubos, tapa roja, lila y celeste, según la disponibilidad. También debe de evacuar la vejiga previa a antisepsia y colocar catéter urinario para medición de excreción urinaria. También es importante que tenga que colaborar con el coordinador del equipo en la realización de estos procedimientos. El circulante, en cambio, va a marcar los tubos de las muestras sanguíneas y debe realizar las órdenes del laboratorio. Este tiene que garantizar que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el procedimiento. Tiene que garantizar que los profesionales de imagen del establecimiento de salud acuden a la realización de los exámenes al lado de la cama según disponibilidad. Debe llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo, asistir al coordinador del equipo en un procedimiento, establecer contacto con la familia para mantenerla informada. También debe activar la red para realizar la transferencia si el caso lo amerita y llenar el formulario 053 para la transferencia. Siguiente. El kit de la clave azul va a estar compuesto por dispositivos médicos, materiales de laboratorio, formularios y medicamentos. En los dispositivos médicos que se van a encontrar tenemos la bolsa de drenaje urinario, la cánula de Wedel tamaño 4-5, la cánula nasal de oxígeno en el adulto, catéter intravenoso periférico, catéter urinario uretral, equipo de infusión para bomba, equipo de venoclisis, esparadrapo común, frasco de muestra para la orina de 30 mililitros o 150 mililitros, guantes quirúrgicos, jeringa de 20 mililitros, jeringa de 50 mililitros, jeringa de 5 mililitros y mascarilla de oxígeno. Los materiales de laboratorio van a ser necesarios los tubos para la extracción de sangre, de etapa celeste, lila o roja, los formularios que van a incluir los algoritmos, código azul, marcador, pedidos de laboratorio y pedidos de sangre, y los medicamentos que se van a necesitar como el cloruro de sodio, líquido parenteral al 0.9% en 100 mililitros, el cloruro de sodio líquido parenteral 0.9% en 500 mililitros, las combinaciones de lactato de Ringel, líquido parenteral, cloruro de sodio líquido parenteral 0.9% en 1000 mililitros, el gluconato de calcio, que va a ser el antídoto de la intoxicación del sulfato de magnesio. Tenemos la hidralacina también, el nifedipino, y el sulfato de magnesio líquido parenteral al 20%. Sí. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre clava amarilla. Esta de aquí va a ser útil en el manejo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o choque séptico obstétrico, que va a estar conformada al igual que las otras claves por 4 personas, el coordinador, los 2 asistentes y el circulante. El coordinador, que es el que va a estar encargado de organizar el equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante, definir las conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente, clasificar el grado de severidad del compromiso de la gestante, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o choque séptico obstétrico, con la información de los signos vitales y score MAMA. Buscar la causa del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o choque séptico, y si la paciente estuviera hospitalizada, iniciar con el análisis de la historia clínica y la revisión de los exámenes. Es necesario evacuar vejiga previa antiasepsia y colocar catéter urinario para medición de excreto urinaria y tomar la muestra de orina. Tomar decisión de traslado o asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud donde se encuentre. Ordenar la aplicación de los antibióticos previa a la toma de muestra de cultivos que no duren más de 45 minutos, caso contrario se debe iniciar el tratamiento empírico. Es necesario brindar información requerida para los familiares o acompañantes de la paciente a través del circulante. El asistente 1 es el que va a explicar a la paciente cada uno de los procedimientos que se le va a realizar y brindarle confianza. Es necesario permeabilizar la vía aérea, suministrar oxígeno suplementario para conseguir una saturación mayor a 90
tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, saturación de oxígeno y monitorizar la eliminación urinaria y calcular el score MAM. Registrar eventos con tiempos en historia clínica, reevaluar el estado de choque luego de la administración de medicamentos e informar al coordinador del equipo, colaborar con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos y en la revisión de la historia clínica y cubrir a la paciente para evitar que se produzca hipotermia. El asistente 2 se encarga de abrir el kit amarillo, garantizar el acceso de las 2 vías venosas con catéter número 16 o 18, uno en cada brazo. Lo idóneo es que el brazo izquierdo tenga la medicación y el derecho hidratación o los manejos de fluidos. Tomar muestras sanguíneas en los 3 tubos, rojo, lila y celeste, y tomar muestras para cultivo según haya disponibilidad, al igual que la realización de gasometría. Realizar las órdenes de laboratorio e imagen de acuerdo al criterio del cuadro infeccioso y disponibilidad, aplicar líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador del equipo, colaborar con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos. El circulante va a marcar los tubos de las muestras sanguíneas y de los cultivos y va a garantizar que estas muestras vayan al laboratorio y se inicie el procesamiento. También debe garantizar que las imágenes donde se realice dentro del establecimiento de salud se las haga de acuerdo a disponibilidad. Llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo, asistir al coordinador del equipo si es necesario en algún procedimiento, establecer contacto con la familia para poder mantenerla informada y que esta información ya haya estado definida previamente por el coordinador, activar la red para realizar transferencias si es que así es necesario para la paciente y llenar el formulario 053 para transferencia. El kit de clava amarilla va a estar compuesto por la bolsa para drenaje urinario del adulto, cánula nasal de oxígeno, catéter intravenoso periférico 16 o 18, catéter urinario uretral de 14 o 16, equipo de infusión para bomba, el equipo de venoclisis, un esparadrapo común o poroso, el frasco de muestra para la orina, los guantes quirúrgicos, una jeringa de 10 ml con aguja de 21, jeringas de 5 ml y 10 ml con aguja desmontable, 4 de cada una mascarilla de oxígeno para adultos. En cuanto al material de laboratorio, los tubos para extracción de sangre rojo, celeste y lila, que van a ser los que se van a analizar posterior a la toma de muestras, los formularios, algoritmos, la de clave amarilla, marcador, los pedidos de laboratorio y pedidos de sangre. Y esta aquí va a estar conformada por los medicamentos ampicilina, sólido parenteral 1000 miligramos, ceftriaxona, sólido parenteral 1000 miligramos, clindamicina 150 miligramos ml, furosemida, líquido parenteral 10 miligramos, ventamicina, líquido parenteral 140 miligramos, metronidazol, líquido parenteral 5 miligramos y paracetamol 10 miligramos. Y ranitidina 25 miligramos. Gracias.